7.3 Árboles binarios. Un árbol binario es un árbol ordenado que tiene las siguientes propiedades. 1. Cada nodo tiene a lo más dos hijos. Cada nodo hijo está etiquetado, ya sea como hijo izquierdo o como hijo derecho. El hijo izquierdo está antes del hijo derecho en el ordenamiento de los hijos de un nodo. El subárbol enraizado es un hijo izquierdo o un hijo derecho de un nodo interno B, que es llamado subárbol izquierdo o subárbol derecho respectivamente de B. Un árbol binario será propio si cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Algunos autores también señalan a este tipo de árboles propios como árboles binarios completos. Entonces un árbol binario propio va a tener, para cada nodo interno, tendrá exactamente 2 hijos. En el caso de que el árbol binario no sea propio, pues se le denomina árbol impropio. Bueno, tenemos un ejemplo enseguida, que es el 7.6. Entonces, un tipo de árboles binarios son usados en situaciones donde se quiere representar una cantidad de diferentes salidas que se pueden contestar o que contestan a una serie de preguntas sí o no. Cada nodo interno queda asociado con una pregunta. Iniciando en la raíz, se va con el hijo izquierdo o derecho del nodo actual. Y dependiendo de si la respuesta a la pregunta fue afirmativa o negativa, se va viajando a la rama correspondiente. Con cada decisión que se evalúa en los nodos internos, se sigue una arista desde un padre a un hijo, eventualmente trazando un camino en el árbol que parte desde la raíz y llega hasta un nodo externo. Estos árboles binarios se conocen como árboles de decisión, ya que cada nodo externo B en este árbol representa una decisión de qué hacer si la pregunta asociada con los ancestros de B fueron contestadas de manera que llevan hasta B. Un árbol de decisión pues es un árbol binario propio. Ahorita vemos la figura, en donde para este caso hay 3 variables, A, B y C. Y los nodos internos pues las preguntas que están haciendo son comparaciones, y los nodos dan como resultado el orden en el que deben de aparecer A, B y C para que la secuencia quede ordenada de estas variables de manera creciente. Entonces, pues aquí está en la figura 7.8 un árbol de decisión que permite poner de manera ordenada 3 variables en forma creciente, y entonces en los nodos internos se están realizando las comparaciones, y dependiendo del resultado de la comparación, bueno, en el caso de que sea afirmativa o de que sea verdadera, se va por la rama izquierda, caso contrario se va por la rama derecha. Y cuando se llega a una de las hojas, pues entonces ahí tenemos, o ahí se estaría mostrando la manera como se tendrían que poner las variables para que aparezcan en forma creciente. Bueno, también una expresión aritmética se puede representar con un árbol binario donde los nodos externos quedan asociados con variables o constantes y los nodos internos están asociados con operadores binarios como suma, resta, multiplicación o división. Cada nodo en el árbol pues va a tener un valor asociado con este. Entonces, si un nodo es externo, su valor va a ser aquel de su variable o de su constante. Si un nodo es interno, entonces su valor queda definido cuando se aplica la operación a los valores de sus hijos. Un árbol de expresión aritmética pues es un árbol binario propio, ya que los operadores que se están señalando pues son operadores binarios. Entonces, aquí en la figura
7.9 está un árbol binario que representa la expresión aritmética de sumar 3 y 1, posteriormente multiplicarlo por 3 y el resultado queda dividido por una diferencia entre 9 y 5 a la cual se le suma 2 y a esa división se le estaría restando una suma, como se puede observar acá, de, por un lado, un producto de 3 con una diferencia de 7 y 4, y el otro término de la suma pues es el 6. Bueno, ok. Bueno, pues enseguida tenemos la definición recursiva de un árbol binario y entonces la manera de definir el árbol binario en forma recursiva pues es parecida a la que vimos para un árbol general. Entonces, es tal que un árbol binario está vacío, ese sería, podríamos decir, su caso base, o consiste de un nodo R, que vamos a denominar la raíz de ese árbol A, y que guarda un elemento, y un árbol binario, que es el subárbol izquierdo de A, y otro árbol binario, que es el subárbol derecho de A. Bueno, enseguida, pues entonces pasamos a señalar cuál sería el tipo de dato abstracto para lo que es el árbol binario. El árbol binario, pues, es una especialización de un árbol general que en el cual se van a agregar 4 métodos accesores adicionales para completar de una mejor forma al tipo de dato abstracto árbol binario. Bien, entonces tenemos el método left y pasándole una posición, va a devolver el hijo izquierdo de B. Una condición de error ocurre en el caso de que B no tenga hijo izquierdo. El método right de B devuelve el hijo derecho de B y una condición de error ocurre nuevamente en el caso de que B no tenga hijo derecho. En el caso de que no se quiera que se generen esas condiciones de error, bueno, tenemos dos métodos de prueba para evitar precisamente ese error. Entonces es el método hasLeft de B, que va a revisar si B tiene hijo izquierdo, y hasRight de B va a revisar si B tiene hijo derecho. Entonces podemos, antes de utilizar el método left, podemos revisar si hasLeft es verdadero. Y de igual manera, antes de utilizar right, podemos utilizar el método hasRight. Y de esa manera, entonces, nos aseguramos de que los métodos left y right no devuelvan un error. Bueno, no hay métodos de actualización especializados. Estos están considerados ya en las posibles actualizaciones de métodos al momento de describir alguna implementación en particular y en aplicaciones de los árboles binarios. Bueno, la interfaz para... Vamos a ver ahora la interfaz para el árbol binario. Entonces... Bueno, el árbol binario como un tipo de dato abstracto va a extender al tipo de dato abstracto árbol y agrega los 4 métodos especializados de consulta que acabamos de ver, el right, left, hasRight, hasLeft. Y en el listado que está en el 7.9 está la interfaz completa que define esta aproximación. Los árboles binarios son árboles ordenados y entonces la colección iterable que regresa el método childrenDB, que se hereda de la interfaz tree, va a guardar el hijo izquierdo de B, o aparece el hijo izquierdo de B antes que el hijo derecho de B. Bueno, pues entonces aquí está la interfaz y como decíamos, bueno, esta interfaz árbol binario estaría ampliando a la interfaz tree con los 4 métodos que habíamos ya referido previamente. Entonces, bueno, quizás sea oportuno revisar nuevamente cuáles eran los métodos que estaban definidos en el tipo de dato abstracto árbol.
Déjenme localizarlo. Ya casi estoy. Bueno, aquí está el resumen de tiempos de ejecución y por acá pues deberán de estar los... Bueno, aquí está la interfaz tree. Esta es la interfaz que estaría ampliando el árbol binario y pues los métodos pues, por acá ya los habíamos comentado, ¿no? Que era el método size, isEmpty, iterator, positions, replace y que estaban anotados pues aquí en la interfaz, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, parte de lo que, parte de los poquitos métodos que tendríamos, o bueno, se tendrían que implementar al momento de realizar a la interfaz árbol binario, ¿verdad? Bueno, déjenme ver si le atino a la página. Me faltó. Ok. Bien. Bueno. Pues vemos entonces ahora las propiedades del árbol binario. Bueno, las propiedades de los árboles binarios pues están relacionados con sus alturas y la cantidad de nodos. Entonces, vamos a decir que al conjunto de todos los nodos de un árbol A que se encuentran a la misma profundidad, a eso le llamaremos nivel de un árbol binario de A. Entonces, para el árbol binario, el nivel 0, o sea, todos los nodos que están a profundidad 0, pues puede tener a lo más un solo nodo. En este caso, pues es la raíz. Digo, si nos fijamos en la figura que está enseguida, el nivel 0, pues es el que está aquí, ¿verdad? En la parte superior. Enseguida, el nivel 1 podemos observar, bueno, puede tener a lo más dos nodos, que serían los hijos de la raíz. El nivel 2 tiene a lo más 4 hijos, como podemos ver en la figura, y así de manera sucesiva, ¿verdad? Entonces, eh, de esta manera, pues podríamos encontrar para una cierta cantidad, bueno, para un determinado nivel, podríamos estimar cuál es el número máximo de nodos en los niveles del árbol binario. Como podemos ver, en el primer nivel era 1, luego 2, 4, 8. Entonces, para poder escribir una relación entre nivel y cantidad de nodos, pues tendríamos que utilizar una expresión que tenga un exponente y que esté utilizando la base 2. Entonces, eh, para el primer nivel, pues entonces utilizando el 0, entonces este 1 lo obtenemos como 2 a la 0. Para esta cantidad de nodos con este nivel, del nivel 1 sería 2 a la 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para cuando se tenga el nivel, pues llámale si quieres n, bueno, o d, vamos a llamarle d, es igual. Entonces la cantidad de nodos pues debería de ser 2 a la d, ¿sí? Esa sería la cantidad máxima de nodos en ese nivel. Ya otra cosa sería el total de nodos que estarían presentes en ese árbol. Bueno, entonces, bueno, pues esto era lo que estaba comentando hace un momento, que el número máximo de nodos para cada nivel del árbol binario va a ir creciendo exponencialmente conforme se va incrementando el nivel. Y entonces, con esa observación, pues se pueden establecer algunas propiedades entre lo que es la altura del árbol binario A mayúscula con la cantidad de nodos. Entonces, llamamos a la cantidad de nodos n, ¿verdad? Bueno, entonces, en la proposición 7.2 se dice que un árbol binario no vacío A y n número de nodos, ne número de nodos externos, ni número de nodos internos,
y h, la altura del árbol respectivamente, se establecen las siguientes propiedades. Entonces, la primera propiedad pues nos está señalando que la cantidad de nodos está acotada por la altura del árbol, que en este caso sería h más 1 y 2h más 1 menos 1. Bueno, ¿cuándo sería un caso y cuándo sería? ¿Cómo podríamos obtener esta cota inferior y cómo podemos obtener esta cota superior? Bueno, aquí la cota inferior la tienes cuando tu árbol está degenerado y pues es una lista. Y la otra situación pues es cuando tienes el árbol binario completo. Bueno, luego la cantidad de nodos externos pues de igual manera puede estar acotado entre 1 y 2 a la h. Entonces, de nueva cuenta, este valor de 1 se obtiene, esta cota inferior de 1 se obtiene cuando tienes tu lista, bueno, tu árbol está como una lista, entonces tiene un montón de nodos internos, pero solamente un nodo externo. Y este 2h, pues es cuando estás en el último, o en el nivel más bajo de tu árbol, teniendo el árbol altura h, ¿verdad? Y de igual manera, bueno, podemos hablar de la cantidad de nodos internos. Puede ser en este caso h, que sería todos los nodos internos de tu árbol que está degenerado en lista, o la cantidad de nodos internos, en el caso de, este sería para el árbol binario completo, y entonces estos serían todos los niveles que se encuentran por encima de el nivel mayor. Bueno, y finalmente la altura, bueno, pues la altura puede quedar establecida por n-1. Esta cota, pues esta se obtiene cuando, nuevamente, ahora aquí queda invertido, cuando el árbol binario pues está degenerado en una lista, y el otro caso pues sería cuando tienes el árbol binario completo, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos estaría entonces acotando el número de nodos externos, nodos internos y también pues lo que es la altura, ¿sí? Bueno, eh, por supuesto que, bueno, se puede ser un poco más formal y hacer la demostración de lo anterior. No está, bueno, aquí no lo, creo que más adelante hay un pequeño ejemplo. Bueno, en el caso de que el árbol sea propio, recuerden que propio significa que cada nodo interno tiene 0, o, bueno, perdón, que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Entonces, el árbol pues va a tener las siguientes propiedades. Son pequeñas variaciones a lo que ya habíamos comentado previamente. Como podemos ver, bueno, pues la cantidad de nodos aquí cambia. Perdón, que cambia el acotamiento de los nodos. Y sigue siendo esta cota la misma que habíamos comentado para un árbol binario, pero esta que está aquí ya cambia y ya sería en este caso 2h más 1, cuando en el caso anterior pues había sido n más 1. ¿Cuándo cuándo se alcanzará esta cota inferior para la cantidad de nodos? Bueno, de igual manera la cantidad de nodos externos en la parte superior sigue estando acotada por 2h, pero ahora la parte inferior sería h más 1. Y bueno, este caso de la cantidad de la
la cota inferior para los nodos externos en el árbol binario propio. Sería también en el caso de tener una lista, eh, perdón, un árbol degenerado en forma de lista, teniendo en este caso que ahora sí cada nodo interno tendría dos nodos, un nodo externo y otro nodo y un subárbol. Eh, bueno, quizás me convendría intentar hacer un dibujito, pero bueno, no tengo aquí la manera, pero eh, bueno, espero que se haya podido captar cuál es la idea, ¿no? De cómo se puede tener esta cota inferior, ¿no? Repito, es un árbol binario degenerado en lista, pero en este caso apareciendo los dos nodos. Uno de los nodos sería externo y el otro nodo sería interno, ¿verdad? Bueno, y de igual manera, bueno, pues la, la cantidad de nodos internos, pues queda acotada, igual que en el caso anterior, por 2h menos 1 o por h. Y también, bueno, pues la altura que tiene el árbol binario propio, sigue siendo, bueno, casi sigue siendo logaritmo de n más 1, nada más que aquí está el menos 1, y va a ser menor o igual que n menos 1 entre 2, que es prácticamente, bueno, si observan ustedes, eh, aquí la cantidad de nodos externos y de nodos internos en la cota inferior, pues prácticamente es la misma, ¿no? H más 1 y aquí es H, ¿no? Entonces, pues quiere decir eso que la mitad de los nodos, si tú observas, la cantidad de nodos externos y nodos internos me debe dar n. Entonces, este h más 1 más este h te estaría dando este 2h más 1, ¿no? Y entonces la altura, pues deberá de ser pues la mitad de esos nodos, ¿no? Por eso aquí vemos el n menos 1 entre 2. Bueno, y además hay una relación que se está cumpliendo entre los nodos internos y los nodos externos del árbol binario propio, que es que la cantidad de nodos externos deberá de ser igual a la cantidad de nodos internos más 1. Una manera de mostrarlo dice que es quitando los nodos del árbol y dividirlos en dos conjuntos o pilas. Una pila tendrá los nodos internos y la otra los nodos externos hasta que tu árbol quede vacío. Inicialmente estas pilas están vacías y al final se debe de observar que la pila de nodos externos tendrá un nodo más que es lo que esperábamos, que la pila de los nodos internos. Aquí se pueden considerar dos casos. Primer caso, si el árbol A tiene un solo nodo B y se quita B, entonces eh, se tiene que colocar en en la pila externa. Y por lo tanto, entonces, la pila de los nodos externos tiene un solo nodo y la pila de los nodos internos está vacía. Entonces, ese sería, ese sería el caso más simple, por así decirlo, que el árbol tenga un solo nodo B y ese nodo B pues es un nodo externo. De otra manera, eh, el árbol tiene más de un nodo y entonces escogen ustedes un nodo externo arbitrario llamado por ejemplo W y su padre B. En este caso, el padre B, pues debe ser un nodo interno. Entonces, a W lo mandan a la pila de nodos externos y a B lo mandas a la pila de los nodos internos. Y si B, en este caso, tiene un padre U,
entonces habría que reconectar U con el que fue hermano, eh, pues con el hermano de W, el que habíamos quitado acá. Vamos a llamarle Z. Y de esa manera, pues entonces estaríamos quitando un nodo interno y un nodo externo y se sigue dejando al árbol binario, bueno, al árbol binario que se está manejando como árbol binario propio. Esta operación es repetida hasta que eventualmente pues, se tiene un árbol final consistente de un solo nodo, que se resuelve como en el caso 1, y de esa manera terminamos teniendo siempre en la pila de los nodos externos, pues un nodo más. Entonces, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Bueno, la manera de cómo se quitaba, ¿verdad? Decíamos, tú quitas un nodo arbitrario externo W y a su padre. Y entonces B y W, B va a la pila de los nodos internos porque es padre de W y W va a la pila de los nodos externos. Posteriormente, el que era el hermano, en este caso de W, vamos a decir Z, ese va a quedar desconectado, pero pues entonces lo conectamos con el que es ahora el padre de B, ¿verdad? Y entonces este sería el nuevo árbol. Entonces, utilizando este esquema de quitar un nodo externo arbitrario y un nodo interno, pues vamos quitando uno y uno hasta que en un momento dado terminas quedándote con un solo nodo. Y cuando ya tienes ese solo nodo, pues entonces aplicas la operación del caso 1. Bueno, veamos enseguida una estructura enlazada para árboles binarios. Bien, la manera de realizar el árbol binario A es utilizando una estructura ligada, donde vas a representar cada nodo B de ese árbol por un objeto posición. Ya he dicho que posición o nodo eran equivalentes, ¿verdad? Y hay una figura por acá. Dejen ver dónde está. La figura 712, ¿no? Es la misma que habíamos visto para el árbol general, ¿no? Vamos a manejar 4 referencias. Una que te permite ir al padre, otra que te permite ir al hijo izquierdo o al hijo derecho y otra que te permite ir al elemento. Entonces, un ejemplo de una construcción utilizando este esquema es un árbol que tiene en este caso 5 nodos, 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos una referencia que me lleve al bueno, al nodo raíz, el nodo que está encima. Y, y ya después, bueno, pues simplemente hacer las conexiones, ¿no? Este árbol pues va a ser utilizado para guardar 5 elementos, que son los que aparecen aquí en la parte inferior del cuadro más grande. Y, y nuevamente, bueno, en cada referencia, en cada una de las referencias, pues se guarda la información que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, la raíz del padre, perdón, el padre de la raíz, pues en este caso es nula, y todos los otros nodos, pues sí tienen padre, ¿no? Entonces los que están en el segundo nivel, o en el nivel 1, debí decir, los que están en el nivel 1, pues me llevan a la raíz, los que están en el nivel 2, estos me estarían llevando al primer nodo de izquierda a derecha que está en el nivel 1, ¿verdad? Y bueno, ya si a su vez esos nodos no te llevan a otros niveles, pues simplemente se guarda nulo, ¿no? Y también estamos conservando o anotando lo que es la referencia hacia el nodo padre. Bueno, entonces ahí está. Entonces, en el caso de que B sea la raíz de A, entonces el campo padre de B, pues ya lo dijimos, es nulo, ¿verdad? Y además de guardar lo que es la referencia a la raíz del árbol, también se guarda cuál es la cantidad de nodos de A en una variable llamada tam. Bueno, la que hemos estado o la que se ha usado a lo largo de las notas. La parte de la implementación Java de un nodo de árbol binario, pues está dado por esta interfaz posición AB.
para hacer la representación del nodo del árbol binario. Esta interfaz pues se extiende a posición, de esta manera pues hereda el método elemento y además tiene métodos adicionales que permiten poner el elemento en el nodo mediante setElemento y también para poner y devolver a lo que es padre, hijo izquierdo e hijo derecho, como podemos observar en este listado que es el 710. Entonces, para implementar esta interfaz posición AB, pues necesitas implementar 8 métodos. Uno de esos métodos está dado por la interfaz posición y los 7 restantes son los que se están agregando aquí por la interfaz posición AB, ¿verdad? Todos los métodos que guardan alguna o ponen alguna referencia en posición AB no devuelven nada, ¿verdad? Y en el caso de setElemento, pues habría que pasar el, el tipo que corresponda con el genérico que se esté utilizando. Y de igual manera, bueno, los otros métodos que ponen el, el hijo izquierdo, el hijo derecho o el padre, pues necesitan que se les suministre un tipo posición AB que esté manejando un tipo genérico, ¿verdad? Y los métodos de consulta como getIzquierda, getDerecha, getPadre, pues estarían devolviendo eh, tipos de esta interfaz, posición AB, y solamente, bueno, y elemento pues que devolvía el tipo genérico, ¿verdad? Pero ese, bueno, quedó definido en la interfaz posición. Bueno, bueno, en la clase nodo AB, esta estaría siendo la implementación de la interfaz que estábamos comentando hace un momento, posición AB. Y entonces, bueno, la clase nodo AB va a manejar un tipo genérico para lo que es el elemento que se va a guardar y va a guardar referencia a 3 tipos posición AB, que sería izquierdo, derecho y padre. Hay que observar que con la finalidad de que esta implementación sea lo más general, en vez de decir que izquierdo y derecho, bueno, y padre, son referencias del tipo nodo AB, estamos diciendo que son referencias del tipo posición AB. Bueno, el- la parte del constructor, bueno, está el constructor sin parámetros, el cual no hace nada, y está el constructor principal, en el cual se estarían pasando el elemento y 4 posiciones para inicializar lo que es el padre, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y este constructor, bueno, utiliza los métodos que están definidos en la interfaz, que ya habíamos comentado hace un momento: setElemento, setPadre, setIzquierda, setDerecho, ¿verdad? Bueno, igual, en vez de utilizar aquí los métodos mutadores, pues también pudimos haber codificado directamente que, por ejemplo, elemento se asignara a esta variable de instancia, ¿verdad? Bueno, y ya la implementación de los métodos, pues es muy simple. El método elemento, pues todo lo que tiene que hacer es regresar elemento. El método setElemento, pues tendría que hacer ahora sí las asignaciones que estaba comentando hace un momento. Y así sucesivamente, pues también sería para devolver lo que es la referencia al hijo izquierdo, o para poner la referencia del hijo izquierdo, ¿verdad? Bueno, no hago más comentarios, digo, la implementación pues es similar a las que ya hemos visto en otras ocasiones. Bueno, hay un listado, el 712, que nos muestra la clase árbol binario enlazado, que estaría haciendo la implementación del árbol binario. Este, mm,
está en el listado 7.9, ahí fue donde se definió esta interfaz. Y utiliza una estructura de datos enlazada. Esta clase, bueno, ya decíamos que debe de guardar el tamaño del árbol para, por ejemplo, el método size o bien el método isEmpty, y además una referencia al objeto nodo AB que estaría asociado con la raíz del árbol en las variables, bueno, como variables de instancia o internas. Además de los métodos que están definidos en árbol binario, que ya habíamos comentado que era hasRight, hasLeft, leftRight, se agregan otros métodos, por ejemplo, un método accesor llamado sibling de B, que estaría devolviendo el hermano de un nodo B, y también otros métodos de actualización, como los que se enumeran en esta lista, el método addRoot de E, que va a permitir crear y devolver un nuevo nodo R, que estaría guardando el elemento E y que haría a R la raíz del árbol. Este método se puede utilizar cuando el árbol está vacío. Si el árbol no está vacío, pues entonces se genera un error, ¿verdad? El método insertLeft, una posición y E, va a crear y regresar un nuevo nodo, vamos a llamarlo W, que estaría guardando a E y va a agregar a W como hijo izquierdo del nodo B. Nuevamente, y devolviendo W. Y nuevamente este método se podría utilizar en el caso de que B no tenga hijo izquierdo. Si ya lo tiene, genera error. Y de igual manera, bueno, está el método insertRight, donde tú le dices a qué nodo le quieres poner su hijo derecho y con qué elementos estaría creando ese nodo. Ese método igual funciona si no tiene hijo derecho. El método removeDB va a quitar el nodo B y lo va a reemplazar con su hijo, si tiene, y regresa el elemento guardado en B. Aquí podrías preguntarte, bueno, ¿y con cuál hijo si es un árbol binario? Bueno, lo que sucede es que este método remove puedes tú utilizarlo si B tiene un solo hijo. Si tiene dos hijos va a generar un error. Y por otro lado, el método attach B con un árbol T1 y otro árbol T2 va a permitir juntar en B a T1 y a T2 como subárboles de B. Esto siempre y cuando eh, se, siempre y cuando B sea externo, ¿verdad? Se puede utilizar este método. En el caso de que sea un nodo interno, este método te estaría generando un error. Bueno, eh, entonces, bueno, ¿qué cosas están por ahí en esa clase? Eh, bueno, hay un constructor que no tiene argumentos, que estaría dándote un árbol binario vacío. Y entonces, empezando con ese árbol binario, puedes construir cualquier árbol binario creando el primer nodo utilizando el método addRoot, el que acabamos de ver ahorita, ¿no? Y después puedes aplicar las veces que sea necesario el método insertLeft, insertRight o bien el método attach para terminar de construir el árbol. Para hacer, para, bueno, aquí le llaman desmantelar o para quitar el árbol, quitarle nodos al árbol, bueno, pues tendrías que utilizar el método remove, ¿no? Y por supuesto, bueno, si lo haces, se puede aplicar hasta que en un momento dado el árbol binario quede vacío. Se estarían pasando posiciones B como argumento en algunos de los métodos de la clase árbol binario enlazado. Y entonces la validez de esa posición se estaría haciendo o realizando mediante un método auxiliar de ayuda llamado checkPosition. La lista de nodos visitados en un recorrido en preorden del árbol se construye mediante el método recursivo preorderPositions y condiciones de error van a surgir cuando
eh, bueno, cuando tengas las excepciones, invalid position exception, una posición no válida, eh, boundary violation exception, que sería cuando intentas, por ejemplo, obtener el padre de la raíz, eh, empty tree exception, este, ¿cuándo podría surgir? Mm, buena pregunta. Y cuándo puede también surgir el método num-empty-tree exception. Bueno, el num-empty-tree exception podría surgir cuando utilices el método addRoot. Recordar que el método addRoot se puede utilizar si el árbol está vacío. Entonces, si no está vacío, pues estaría generando esta excepción. Y esta excepción, empty tree exception, ah, esa podría surgir cuando utilices, por ejemplo, el método root, el que te devuelve la raíz del árbol. Si el árbol está vacío, pues entonces se generaría esta excepción, ¿no? Empty tree exception. Bueno, entonces, pues aquí está toda la implementación. Bueno, no sé si es toda, pero me parece que sí. Y bueno, pues ya se comentaba, ¿no? Eh, la clase árbol binario enlazado, pues va a estar implementando la interfaz árbol binario y decíamos que necesitamos como variables internas o variables de instancia, una que me permita acceder a la raíz, que va a ser del tipo posición AB, y otra variable para llevar la cantidad de nodos o posiciones. Entonces, el constructor árbol binario enlazado sin parámetros, bueno, pues ya hace algo que se hace al momento de crear el objeto, que es a la referencia raíz asignarle nulo y el tamaño ponerle 0. Después, bueno, la implementación de los métodos, estos, por ejemplo, size que viene de tree, pues es nada más devolver la variable tam, revisar si el árbol, bueno, si está vacío, pues es hacer una comparación para revisar si tam es igual a 0. Y, por ejemplo, la implementación de si el nodo es interno, es un método de consulta. Se tiene que pasar la posición, ¿verdad? Y entonces, bueno, este método puede lanzar invalid position exception y entonces aquí se estaría devolviendo lo que devuelva el método hasLeft o hasRight. Quiere decir esto que un nodo es interno si tiene hijo izquierdo o si tiene hijo derecho, o ambos. Bueno, de igual manera, el, el método isExternal está basado en utilizar el método isInternal. Sí, aquí lo podemos ver en el código. Se devuelve la negación del método isInternal, ¿no? Porque un nodo o es interno o es externo. Aquí no hay de que, pues, es uno y lo otro o no es ninguno de los dos. No, no se puede. Bien, para indicar si un nodo es la raíz, el método isRoot, bueno, pues habría que pasarle lo que es la posición. Y aquí ya vemos que se está utilizando el método revisa posición, que creo que lo tengo ahí en las notas, creo que se llama check position. Bueno, ahorita lo reviso. Y si no se lanza la excepción, pues entonces se puede pasar directamente a ver si B en este caso es la raíz, ¿verdad? Entonces, esta sería la manera de hacer el método de prueba. Y acá el método hasLeft, que está siendo utilizado, por ejemplo, con el método isInternal. Acá veíamos que, por ejemplo, isInternal puede lanzar invalid position exception, ¿no? Pero tú podrías haber dicho, bueno, y aquí en el código, ¿cuándo se está lanzando? Bueno, isInternal no lo está haciendo. Quien lo está haciendo, quien se toma esa libertad, es el método hasLeft. Bueno, y ni siquiera él. Quien termina lanzando la excepción es revisa posición, ¿no? Entonces, bueno, aquí nuevamente, como lo habíamos visto para el caso de una lista posición, como estamos trabajando, como estamos manejando referencias lo más generales y una referencia más general es una interfaz,
Entonces este método revisa posición, además de hacer lo que dice, pues también tiene la otra tarea de tener que convertir lo que es, sí, lo que es una posición a algo que sea del tipo posición AB, ¿sí? Hacer la correspondiente conversión. Recuerda que posición AB está extendiendo a la interfaz posición, ¿sí? Bueno, y se tiene que hacer esa conversión porque después el método get izquierda está definido en posición AB, no está definida en posición. En posición solamente está guardada o definido lo que es elemento, ¿no? Entonces es necesario que revisa posición, además de hacer lo que dice su nombre, también haga la conversión de tipo, ¿verdad? Y de igual manera pasa con el método hasWrite. Para devolver la raíz, bueno, pues no tiene mucho, no se le tiene que pasar nada. Y era lo que yo te decía hace un momento, que este método puede lanzar la excepción de árbol vacío y esa excepción la lanzas cuando la raíz es nula, entonces la estarías lanzando. De otra manera, pues devuelves lo que es raíz, ¿verdad? Y para obtener, por ejemplo, el hijo izquierdo del nodo, eh, para una determinada posición, bueno, se puede lanzar Invalid Position Exception o se puede lanzar Boundary Violation Exception. Invalid Position Exception se lanzaría en el caso de que B sea una posición no válida y Boundary Violation Exception se estaría lanzando cuando el nodo B no tenga hijo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente se llama el método revisa posición. Si todo funciona bien, eh, queda, queda entonces, obtenemos una posición de tipo, eh, bueno, tipo posición AB y después sacamos el hijo izquierdo. Si la posición izquierda es nula, pues entonces lo que se hace es se lanza la excepción, de otra manera se regresa pos izquierda. El método right pues trabaja igual que el left. El método parent pues es de manera similar, nada más que ahora en vez de trabajar con el hijo izquierdo o el hijo derecho, pues ahora obtenemos lo que es el padre, ¿verdad? Y hay que recordar que el método parent, en el caso de que se llame con la raíz, pues estaría generando boundary violation exception. Aquí, por ejemplo, bueno, se revisó que si postpadre es nulo, pues entonces se genera la excepción, pero bueno, pues igual también se pudo haber revisado utilizando B, ¿no? Ver si B era la raíz, pues entonces lanzas boundary violation exception. Y la condición incluso hasta la puedes colgar antes, ¿no? Bueno, el método children, que te devuelve una colección iterable de posiciones, perdón, sí, de posiciones del elemento. Decíamos que te devuelve lo que son los hijos de algún nodo, ¿verdad? Pues aquí es bastante fácil. Primeramente, bueno, declaras una variable local donde vas a poner las posiciones de los hijos de B, en este caso de tipo lista posición, y utilizando la clase que hace la implementación de lista posición, que es lista nodo posición, ¿no? La cual ya habíamos visto en el capítulo anterior, y después se revisa si tiene hijo izquierda, pues entonces se agrega al final lo que es el hijo izquierdo de B, ¿verdad? En la colección children, la que se está definiendo aquí en la variable local. Y de igual manera se hace con el hijo derecho, y ya después se devuelve la colección. Para para devolver una colección iterable de posiciones, pues igual, bueno, parecido que en el, en el ejemplo, en el ejemplo previo, eh, observamos que se declara una variable local, posiciones, eh, eh, igual ¿no? Que en el método children. Y ya después, bueno, en el caso de que el tamaño sea diferente de orden, se llama este método preorden posiciones, que decíamos que hacía un recorrido en orden para obtener las posiciones, comenzando desde la raíz y pasándole a la colección donde se van a meter las posiciones. Y posteriormente se devuelve lo que son posiciones.
El método iterator, eh, pues bueno, igual que en que en el caso anterior, hay que crear una variable local que tenga lo que es la lista y después, bueno, ya con lo que son, bueno, ya que se tenga, este, ¿qué se hace? Ah, sí, acá, perdón, se me estaba barriendo. Obtienes lo que son las posiciones utilizando el método previo, el método positions. Después creas la lista que se va a regresar, que es una lista de elementos, ¿sí? Un iterador solamente con los elementos. Ojo, no, son casi lo mismo, pero digamos, el iterador es el huevo ya sin cáscara y posiciones es el huevo con todo y cáscara, ¿no? Porque lleva aquí posición. Entonces, bueno, obtienes tu lista de posiciones utilizando el método positions. Después declaras la variable bueno, que tiene la colección iterable de elementos. Y enseguida lo que haces es iteras en la colección de posiciones y vas sacando lo que es el elemento y lo agregas a la colección iterable de elementos. O sea, iteras en la colección de posiciones para entonces sacar lo que es el elemento, pelar el huevo y entonces agregarlo a a la colección iterable de elementos, ¿no? Y ya después, bueno, simplemente obtienes lo que es el iterador de elementos y listo. Bueno, el método replace para llevar a cabo el reemplazo de una posición con un elemento, pues hay que revisar primeramente la posición y ya bueno, para cambiar el elemento declaras aquí una variable local porque este método replace va a devolver el elemento que estás cambiando, ¿verdad? Pones el nuevo elemento. Recuerda que este método setElemento está definido en la interfaz de, de posición AB y se devuelve el elemento anterior, ¿no? El método para obtener lo que es el hermano para una cierta posición. Aquí fíjate que eh, la posición puede ser bueno, esta posición puede ser un hijo izquierdo o un hijo derecho, ¿no? Entonces, bueno, al igual que todos los otros métodos, primeramente revisa la posición, posteriormente obtiene lo que es el padre, ¿verdad? Bueno, esta funciona, este, sí, está bien. Ah, sí, tal cosa. Ok, bueno, vemos cómo está. Se obtiene, se obtiene entonces en primer lugar, ya que hiciste la conversión de posición a posición AB, obtienes lo que es el padre y lo dejas en esta variable local, ¿verdad? Si el padre es diferente de nulo, pues entonces usamos una variable local, la posición del hermano, y posteriormente sacamos la posición izquierda utilizando el padre, ¿verdad? Y ya después vemos cómo es la posición izquierda respecto al nodo que me pasaron. Si coinciden la posición izquierda y el nodo que me pasaron, entonces eso significa que el nodo, bueno, la posición BB es el hijo izquierdo y por lo tanto poshermano deberá de tener lo que es el hijo derecho. Si no se cumple esa condición, entonces el hermano, bueno, el nodo que se pasó fue el derecho y se tiene que devolver el hijo izquierdo del padre que estamos, bueno, del padre de bebé, ¿verdad? En el caso de que poshermano sea diferente de nulo, bueno, pues simplemente se devuelve poshermano y en caso de que no se salga porque había sido nulo, eh, entonces pues estaría lanzando esta excepción, ¿no? Que no tiene hermano, boundary violation exception. Bueno, el método asRoot, que fueron de los que dijimos que se habían agregado a la clase para poder hacer la implementación o poder construir el árbol. Aquí lo vemos, ¿no? Se revisa primeramente si el árbol no está vacío.
Si es así, bueno, pues entonces se lanza la excepción de non-entity exception. De otra manera, bueno, se incrementa el tamaño y en raíz se llama el método crea nodo, pasando el elemento y tres referencias nulas. Estas referencias nulas, como te puedes imaginar, pues son para decirle que es nulo el padre, que es nulo el hijo izquierdo y el hijo derecho. No sé si ese es el orden, pero bueno, para esos tres, para esas tres variables de instancia se emplearían. Y se devuelve lo que es la raíz. Para insertar para poner el hijo izquierdo para una posición B utilizando el elemento, entonces dijimos que estaba el método insert left. Entonces, primeramente se revisa la posición y posteriormente se obtiene el hijo izquierdo de esa posición. Si posición izquierda no es nulo, pues entonces se lanza la excepción de posición inválida, en este caso porque pues ese nodo B ya tiene hijo izquierdo y no podemos poner otro hijo izquierdo cuando ya tiene uno. Enseguida, bueno, si no se lanzó la excepción, bueno, se crea lo que es el nodo con el mismo método que se utilizó acá para addRoot, ¿verdad? Y se estaría pasando el elemento, se pasaría BB, en este caso sería la raíz, y sus hijos izquierdo y derecho, pues en este caso son nulos, ¿verdad? Y entonces de esa manera, en esta posición ya se pusieron correcta, bueno, al momento de crear el nodo se están poniendo las referencias que va a llevar el nodo W, y ya nada más faltaría hacerlo para, bueno, decirle que ahora el hijo izquierdo de BB pues es WW, que es lo que se estaría haciendo aquí en la línea 146. Se incrementa el tamaño y se devuelve la posición del hijo izquierdo. De igual manera, bueno, pasa para el hijo derecho. Para el caso del método remove, bueno, es un poquito más latoso, no está tan complicado de entender. Hay que revisar la posición, obtienes el hijo izquierdo y el hijo derecho. Hay que recordar que este método remove va a funcionar si el nodo tiene si el nodo B tiene solamente uno de los hijos, ¿verdad? Si tiene los dos hijos, pues este método no se puede aplicar. Se necesita que tenga uno o ningún hijo. Entonces, bueno, esta es la condición que se está revisando aquí en la línea 168. Si se cumple que posición izquierda no es nula, bueno, que hay hijo izquierdo y hay hijo derecho, entonces se lanza la excepción de posición inválida y con el mensaje de no se puede remover nodo con los hijos, ¿verdad? Caso contrario, bueno, vamos a ver cómo están las, las posiciones. Y entonces, lo primero que se hace es, se obtiene el hijo de B y se va a manejar en esta variable WW. Y en el caso de que pos izquierda sería la referencia que me lleva a la rama izquierda. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí se quedaron, ¿no? Sacaste, convertiste y después obtenemos la referencia al hijo izquierdo y la referencia al hijo derecho utilizando el método getIzquierda y getThere respectivamente, ¿no? Entonces, si pos izquierda es diferente de null, entonces el hijo está en la rama izquierda y con eso se pone la variable WW. Y si no, pues se revisa si es el lado derecho y si no, y entonces habría que ponerlo a la posición derecha en WW. Puede ser que tanto pos izquierda como pos derecha sean nulas, ¿verdad? Bueno, luego, en el caso de que BB sea la raíz, entonces lo que es el hijo, ya sea el izquierdo o el derecho, que en este caso bueno, se necesita probar que sea diferente de nulo porque, como decíamos, puede ser que WW no quede cargado con nada, porque no tenían hijo izquierdo ni hijo derecho. Entonces, si es diferente de nulo, pues entonces ahora anulamos el padre de WW, porque ahora él es la raíz, y decimos que la raíz es WW. Y caso contrario, en el caso de que no haya sido la raíz, bueno, pues entonces hay que obtener
lo que es el padre de B, lo dejamos en U y entonces se revisa si B es el hijo izquierdo, el hijo izquierdo de U, ¿verdad? Y si es así, pues entonces se dice ahora que el hijo izquierdo de U pues va a ser WW y si no, pues sería en el lado derecho, ¿no? En el caso de que W sea diferente de nulo, bueno, pues entonces se fija el padre de W ahora para que sea U. Esto, bueno, si lo recuerdan, era lo que estaba por acá en una de las figuras de cómo se tenía que llevar a cabo. Deja ver si lo encuentro. Bueno, no como de la figura, pero bueno, no hay figura. Era esta situación, ¿no? Quitar el nodo B y reemplazarlo con el hijo, en el caso de que tenga, y regresar el elemento que está guardado en B. Y listo. Bueno, ¿qué más? Bueno, por acá está el método attach. Pues no sería tan complicado. Hay que pasarle la posición y dos árboles, que serían en este caso los árboles enraizados en B. Entonces, lo primero que necesitamos checar es que B no sea un nodo, que sea un nodo externo. Si es interno, pues entonces se lanza una excepción de un invalid position exception, indicando que no se puede conectar dos árboles a un nodo interno. Y en el caso de que el árbol T1 esté vacío, puede ser, eso es una opción, si no está, bueno, si no está vacío, perdón, entonces se obtiene lo que es la raíz del primer árbol, se revisa su posición para hacer la conversión de posición a posición AB y se deja en R1 y después se dice entonces que el hijo izquierdo de B pues ahora será R1. Acuérdate que estamos conectando, vamos a poner a T1 como hijo de B, ¿verdad? Entonces por eso hay que hacer esta operación. Aquí estás enlazando desde el nodo B al, al árbol T1 y también habría que ponerle el padre para que ahora T1 tenga como padre a BB. Y de igual manera, bueno, se tendría que hacer con el árbol T2, siempre y cuando no esté vacío. Bueno, uh, bueno, para hacer el intercambio de elementos, pues no sería aquí la manera de hacerlo, pues la fácil es intercambiando simplemente los elementos. Entonces hay que revisar las posiciones de los nodos que se están pasando. Y ya habíamos visto que, bueno, para intercambiar los valores necesitamos una variable temporal, que en este caso es temp, y pues hacer las asignaciones correspondientes, ¿verdad? Y bueno, por acá hay otro método más que le llaman expandir un nodo externo en un nodo interno con dos nodos externos hijos. Entonces, bueno, pues aquí está la posición. Bueno, el nodo externo que se quiere expandir pues es B. Y aquí estaríamos teniendo los dos elementos que se quieren agregar, ¿no? Sería pues una manera fácil de poner tanto hijo izquierdo y hijo derecho para un nodo externo B, ¿verdad? Entonces, bueno, se tiene que revisar que B sea efectivamente un nodo externo y si no para lanzar la excepción. Y si no, pues ya se llama el método insert left e insert right. ¿Sí? Bueno, hay algunos otros, está este otro método que serviría para, como dice aquí, quitar un nodo externo, B, y reemplazar su padre con el hermano de B. Bueno, podría ser este, interesante. Y este y bueno, lo podríamos utilizar para un nodo externo, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué hace? Bueno, primeramente se revisa
el nodo B. Si no es externo el nodo B, pues entonces se lanza la excepción. Recuerda que esto nada más se puede para nodos externos, ¿verdad? En el caso de que sea B la raíz, bueno, pues se llama el método removeB, que era el que habíamos visto anteriormente. Y si no, pues entonces obtenemos lo que es el padre de B y lo dejamos aquí en U y quitamos al nodo B y quitamos al nodo U, ¿verdad? Entonces, de esta manera, bueno, podríamos quitar un nodo B y reemplazar su padre con el hermano de B. Bueno, hay por aquí otros métodos auxiliares, por ejemplo estaba este de revisa posición, que bueno, la revisión es muy simple, solamente se fija que B sea diferente de nulo y también se fija que B sea efectivamente una instancia de posición AB. Si no lo cumple, pues entonces se lanza la excepción de posición inválida. Y en el caso de que lo cumpla, pues entonces la, la posición B que me están mandando se convierte a una posición AB utilizando el tipo genérico correspondiente, ¿verdad? Y por acá está el método crea nodo, que era el que por allá estaba utilizando el método addRoot, por ejemplo, y se le pasan cuatro cosas, el elemento, el padre, izquierdo y derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí directamente se llama al método del constructor nodo AB con los cuatro campos y eso es lo que se devuelve, ¿no? El método preorden posiciones, bueno, pues ya decíamos, ¿no? La manera como lo va a realizar, tú le pasas la posición y le pasas la lista de las posiciones en donde se van a ir agregando, ¿no? Entonces, en un recorrido en preorden, dijimos que la visita primeramente se aplica a lo que es el padre. Entonces, lo que está en la línea 258 es la visita que se está aplicando y posteriormente se hace la visita a el hijo izquierdo primeramente y luego al hijo derecho porque el árbol binario está ordenado. Entonces, cuando se hace bueno, para hacer la visita, se tiene que revisar que efectivamente B tenga hijo izquierdo y si es así, bueno, pues se hace la llamada recursiva con preorden posiciones, pasando ahora ya no B, sino el hijo izquierdo de B y la misma lista donde se están metiendo las posiciones, ¿verdad? De igual manera funciona el método hasWrite. Bueno, este método no devuelve nada porque le estamos pasando como parámetro a este método la lista de posiciones, que es en donde se van a ir metiendo las posiciones en el recorrido en preorden, ¿verdad? Bueno, este método posiciones en orden se parece un poquito a preorden posiciones. Ya luego vamos a tener oportunidad de comentarlo, pero nada más observar que en es otro recorrido que se puede hacer en árboles binarios solamente, que es el recorrido en orden. Entonces, aquí primeramente se hace la visita al hijo izquierdo, que es lo que se puede observar. Luego se hace la visita al padre y después se hace la visita al hijo derecho. Ese es el recorrido en orden. Pero bueno, ese ya lo comentaremos en otra, más adelante. Y los tiempos de ejecución para los métodos de este árbol binario, pues bueno, size y el método isEmpty utilizan variables de instancia, uno para guardar cantidad de nodos y el otro para, bueno, sí, bueno, utilizan esa variable, cantidad de número de nodos, pues esa o maneja tiempo constante, ¿verdad? Los métodos accesores como root, left, right, sibling y parent también son orden constante. El método replace también toma orden constante. Método iterator y positions necesitan hacer un recorrido en preorden de todo el árbol, utilizando en este caso el método preorden posiciones. Entonces, el iterador de salida pues genera con iterator de la clase lista nodo posición y los métodos iterator y positions toman tiempo orden de n. O sea, es orden de n porque tienen a fuerzas que ver cada uno de los nodos. El método children, pues eso
bueno, como utiliza una aproximación similar para construir la colección iterable, pero este se recorre en tiempo orden de 1, ya que a lo más hay 2 hijos, ¿no? Entonces, y método insert left, insert right y attach y remove, bueno, esos se ejecutan en tiempo orden constante. Dejen ver si alcanzo a comentar este tema o se queda para la siguiente. Bueno, yo creo que podemos de una vez comentarlo. Ok. Entonces, la parte que acabamos de ver es la implementación del árbol binario utilizando una estructura enlazada, pero también se puede hacer la implementación del árbol binario utilizando una lista a regla. Entonces, eh, en esta manera de hacerlo va a numerar los nodos de A. Y entonces para cada nodo B de este árbol, vamos a decir que P de B es el entero que queda definido. O sea, P de B es el que me estaría dando la numeración. Entonces, si B es la raíz de A, entonces P de B te estaría dando 1, ¿sí? Si B es el hijo izquierdo, B es el hijo izquierdo del nodo U, entonces P de B va a ser igual a 2 veces P de U, ¿sí? U en este caso, pues es el padre, ¿verdad? Entonces, en esa situación, la numeración que recibiría ese nodo B va a depender del padre multiplicada por 2. Digamos que, pues esta sería una definición recursiva para numerar al hijo izquierdo. Y en el caso de que sea el hijo derecho de un nodo U, pues entonces la manera de numerarlo sería con el padre más 1. Entonces a esta se le denomina como numeración de nivel para los nodos de un árbol binario A, y de esta manera podemos numerar los nodos en cada nivel de A en orden creciente de izquierda a derecha, pudiendo haber brincos. O sea, no quiere decir que me van a aparecer todos los números de manera consecutiva. Puede haber huecos. Entonces, como se muestra aquí en la figura 7.13, ¿no? Entonces, el primer nodo, que es la raíz, tiene el valor de 1, y ya después decíamos, el siguiente, bueno, el hijo izquierdo de la raíz, para poderlo calcular, va a ser lo que tenga la raíz por 2, ¿verdad? Entonces le toca el número 2. Para el hijo, para el hijo derecho, tendríamos que utilizar otra vez la numeración que tiene el padre, que en este caso fue 1, multiplicarla por 2 y sumarle 1. Y entonces me daría entonces este 3, ¿no? Y así sucesiva, bueno, y así se podría, si vas bajando por niveles, así podrías terminar numerando a todos los nodos, ¿no? Ahora, si por ejemplo vamos a pensar que el subárbol izquierdo del nodo 3 no estuviera, no quiere decir que entonces ahora este nodo va a tener su numeración va a ser 6, no, va a seguir siendo 7, ¿no? O sea, esa no, la numeración no cambia por el hecho de que algunas ramas no estén, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, dice que esta idea de la numeración eh, sugiere una representación del árbol binario A mediante una lista arreglo S, tal que cada nodo B de A es el elemento de S con el índice o en el índice P de B. Entonces, si la lista arreglo S se maneja mediante un arreglo extendible, entonces, bueno, tal implementación es simple y eficiente para poder utilizar lo que son los métodos root, parent, left, right, has left, has right, is internal, is external, is root. ¿Sí? Simplemente usando operaciones aritméticas sobre la numeración de los nodos del árbol binario, ¿no? PDB. Y bueno, pues aquí podemos observarlo.
el elemento con índice 1 en esta lista arreglo S me llevaría a la raíz. Luego los siguientes dos elementos me llevan al hijo izquierdo y al hijo derecho respectivamente de la raíz. Y los siguientes 4 nodos, los que están entre el 4 y el 7, me llevan a lo que serían los hijos del hijo izquierdo de la raíz y los hijos del hijo derecho de la raíz, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno. Entonces, el número de nodos, bueno, si n es el número de nodos del arreglo y Pm, el valor máximo de Pb sobre todos los nodos de A, la lista arreglo S pues va a tener un tamaño que es n igual a Pm más 1. Este 1 es por el hueco que quedó acá, ¿no? En la figura. Recuerda que el primer elemento de esta lista pues no se está utilizando. Y también S tendrá en general un número de elementos vacíos que no se refieren a nodos existentes de A. En el peor caso, pues esta n pues va a ser igual a 2 a la n, ¿verdad? Este sería el caso cuando tengamos un árbol degenerado en forma de lista. Bueno, los tiempos de ejecución para el árbol binario A implementado con una lista arreglo S pues nos dan los mismos que los del árbol binario enlazado, ¿no? Bueno, pues entonces ahora sí, hasta aquí se queda esta plática. Gracias.